Gracias. Pues un poco contemporáneo, me voy a centrar mucho en el pan, ¿no? Ya que Mexipan tiene como protagonismo el pan dentro de toda la gastronomía. Y lo que vamos a hablar hoy es no solamente cómo emprender una panadería, a lo mejor el título se puede entender como en el emprendimiento, y lo que quiero hablar es de los retos que tenemos hoy en el mercado del pan, ¿vale? Entonces, si me gustan poner ahí mi... Me presento rápidamente. Bueno, Pietro es Pedro en español. Mi papá es italiano, mi mamá es mexicana. Así que de aquí para acá es italiano, de aquí para acá soy mexicano. Digo, si fuera perro sería cruza como de la calle. Bueno, viví en Italia hasta los 5 años y luego a los 5 me regresé a México con mi mamá. Y desde entonces he vivido en Monterrey, en Morelia y en Guadalajara. Acabando la carrera me fui a aprendí todo el tema de gastronomía. Aunque no soy chef, soy administrador de empresas y me convertí en panadero a mis 29 años, así que nunca es tarde para cambiar, ¿no? Si de repente se dan cuenta que hay que hacer alguna transición. Y bueno, a raíz de mis estudios en Francia de panadería y que decido emprender en México, llegué aquí y me enfrenté con una realidad muy distinta en la panadería con la realidad mexicana, ¿no? Y qué es lo que vamos en el día de hoy, ¿vale? Entonces, la plática es retos de la panadería, ¿no? O de emprender una panadería en la época actual. Si quieres, empezamos por... Gracias. Bueno, ¿desde cuándo hacemos pan? Vamos a empezar por el inicio. Y de hecho, te parece un poquito a lo que platicaba aquí Darwin al principio, que dije, híjole, creo que pensamos en lo mismo, nada más con un grano distinto, ¿no? Pero ¿desde cuándo hacemos pan? Bueno, esto que ven aquí son jeroglíficos egipcios de una receta de pan, ¿vale? Entonces, pues padrísimo, porque tenemos haciendo pan desde que se inventó la cultura, ya hay recetas, ¿no? Yo me imagino que el primer pan, ¿no? Y dicen que el origen del pan y de la cerveza es el mismo, ¿no? Cada pan pudo haber sido tristemente una cerveza. Pero yo imagino que estaban ahí comiendo semillas y las dejaron molieron en una especie como de molino como de piedra, ¿no? Y pues a lo mejor se quita el fuego y llovió y eso se fermentó y así salió una especie de pan árabe, esos panes pita. Yo imagino que ese es el inicio del pan y que si cayó más humedad que calor, se fermentó y les gustó, ¿no? O sea, yo creo que ese debe ser el origen de todo. Pero bueno, aquí decimos, oye, pues ¿desde cuándo hacemos pan? Pues, híjole, yo creo que es de los primeros ingredientes que se nos ocurrió hacer. Yo creo que y voy a la siguiente diapositiva, ¿no? Para decir, oye, el pan en la cultura de México, bueno, pues si agarramos el tema religioso, que al final, sin querer entrar en un discurso religioso per se, simplemente en el simbolismo del pan, dices, oye, la cultura viene de cultivar, o sea, viene del campo, ¿no? La historia del hombre dices, oye, ¿a partir de cuándo el hombre empezó a crear arte? Pues ¿no? Si han escuchado hablar de la pirámide de Maslow, pues al final, desde que tenemos nuestra alimento resuelto, es que empezamos a pensar en organizarnos, en cómo escribir, en cómo hablar, en cómo ponernos de acuerdo sobre los sonidos para hacer un idioma, en una estructura de sociedad, ¿no? En la que dices, oye, ¿quién manda y quién hace qué cosas y quién administra y quién compra y quién viene y quién todo, ¿no? Entonces, todo el tema de nuestra cultura y nuestra civilización nace de tener resueltas nuestras necesidades básicas que son, pues principalmente, pues casa, comida y sustento, ¿no? Como lo decimos. El trigo, a diferencia de otras plantas, sobre todo frutales, no, esperen, todavía no. Tú siembras una semilla de trigo y se tarda 4 meses en dar una espiga. Tú siembras una fruta y se tarda 5 o 6 años en empezar a producir. Por lo cual, yo creo que este tipo de semillas fueron las primeras. Cuando éramos nómadas, nos dimos cuenta de que, pues si estaba comiendo trigo y se me cayó y en 4 meses salió una espiga, es muy fácil darte cuenta y entender cómo iniciar con un sistema de agronomía, ¿no? Entonces yo creo que el trigo, entre otras plantas, por su velocidad de crecimiento, fue de las primeras que nos convertimos en nómadas, ¿vale? En agricultores y por ende en sedentarios y por ende en todo lo demás. Por eso hablo del origen de la cultura.
está presente no nada más en la religión católica, sino en la mayoría de las religiones occidentales. El tema del trigo es muy importante, como fue el maíz para aquí en nuestro pueblo mexicano, ¿no? Y que incluso, pues, dicen que somos hijos del maíz, ¿no? Y que hay muchas representaciones de que nacimos de semillas del maíz. Entonces, el trigo y el maíz tienen este componente en común y que está muy presente en nuestra cultura. Y yo sé, ¿por qué les cuento todo esto? Porque ahora resulta que el trigo es malo, ¿no? Ahora resulta que el trigo hace daño. Ahora resulta que el trigo... Y yo digo, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento de deberle nuestra cultura, nuestra civilización, ahora el trigo es pecado? Entonces, quiero platicarles qué es lo que está pasando. Y así como hay una crisis en el cacao, pues hay una crisis en prácticamente casi todos los insumos que usamos en la gastronomía, ¿no? En el clenbuterol en las vacas, los tomates que están ahí adicionados con quién sabe cuánta rápido, el cacao, que hay malas prácticas en el campo. Y lo mismo está pasando con el trigo. Entonces vamos a empezar por el inicio. ¿Qué es el trigo? Bueno, el trigo se parece mucho a un huevo de gallina. Clara, yema, cascarón, germen, endospermo y salvado. Súper fácil, ¿vale? El germen sería como la yema, donde están todos los lípidos, que ojo, son buenísimos para la salud, ¿no? Quien les diga que los lípidos o las grasas son malas y hay que combatirlas, no entiende nada de cómo funciona nuestra orgánico, ¿no? Entonces, el germen está lleno de lípidos. Ojo, por ejemplo, nuestro cerebro es 70% es lípido, es grasa, ¿no? Y necesitamos, y es además el que más consume energía, es el cerebro, ¿no? Entonces, realmente necesitamos comer muchos lípidos que se encuentran, por ejemplo, en las nueces. Pues el trigo es una semilla, es una nuez, ¿no? El germen es buenísimo para la salud, lleno de vitaminas, minerales que son liposolubles, es decir, que viven en las grasas y que la única manera de obtenerlos es comiéndola en grasa. Que también le dicen almendra harinosa, es donde están las proteínas. Como en la yema de huevo está la albumina, que es la principal proteína del huevo. Aquí tenemos las principales proteínas que están en el endospermo. Y por ende, y luego lo que recubre es el salvado, que es la cascarita que está lleno de fibra. Entonces hasta ahí dices, oye, pues todo bien, ¿no? Pues tiene lípidos, tiene proteínas, tiene fibra. Es un alimento muy completo. ¿Por qué es malo? ¿Vale? Vamos a ver. Bueno, una vez que el trigo, ya vieron cómo es el trigo, ahora cómo se molía, ¿vale? Seguramente han visto, leyeron el Quijote, o los que han viajado han visto, a lo mejor en algunos ríos todavía se usan, incluso en Uruapan todavía hay un río en el río hay un molino de estos. Sí es muy romántico, ya no se usa, ¿no? Pero todo esto era para moler grana, de trigo principalmente, ¿no? Entonces, y se usaba usualmente en donde es mi papá en Italia, que es en la Puglia, que es el tacón de la bota, en el sur, una zona muy pobre también italiana. Se usaba que en cada pueblo había un horno local, donde había un hornero, que era una posición en la que cada quien en su casa hacía pan. Es decir, el proceso era el siguiente, generalmente las señoras hacían pan en casa, iban primero al molino local, que siempre había uno de esos casi que en cada pueblo o donde había agua o aire, había uno de esos, recolectaban la harina que ahí vendían, que todo era sembrado localmente, llevaban esa harina a su casa, hacían pan naturalmente, tenían un pie, que es lo que hoy le decimos mercadológicamente masa madre, pues, un pie de masa vieja, fermentada, que se usa para el queso también, se usa para hacer mil cosas, ¿no? O sea, al final cada producto tiene su pie. Y fermentaban. Y luego llevaban al horno local donde les horneaban, y de hecho incluso les ponían el escudo de la casa, lo sellaban como si fueran los caballos, ¿no? O el ganado que lo marca, también marcaban el pan para saber en el horno de quién era cada pan. Entonces, bueno, es un poquito como se diciéndoles, oye, pues el pan siempre ha sido uno de los alimentos básicos de la nutrición. Adelante. Entonces ahora sí entramos al dilema, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué si yo hoy voy al nutriólogo, lo primero que me va a quitar es el pan y las harinas? ¿Qué es la verdad? Levanta la mano, ¿quién ha ido al nutriólogo? ¿Qué es lo primero que les quitan? Oye, yo siempre que digo al nutriólogo digo, por favor, no nos pongan a todos en la misma canasta. O sea, oye, que el pan es un carbohidrato, sí. Oye, que el pan es calórico, sí. Oye, de ahí a que eso haga daño, espérame.
¿no? O sea, a ver, ojo, no nos pongan en el mismo. Entonces, para mí aquí hay un dilema, y es el dilema que pongo ahí, el rendimiento y el, ¿no? Y se los vengo a decir como empresario, ¿no? Y que luego los empresarios nos clasifican de derecha, y de que nada más nos importa la lana, y de que tal. Entonces, vengo a decir, no, tenemos que crear un capitalismo consciente, un capitalismo social en el que si no nos vamos a acabar, ¿no? O sea, no podemos seguir produciendo, o sea, en la gastronomía no se trata nada más de hacer cosas que sepan bien, ¿no? Porque luego nos concentramos nada más en que esté rico o que se vea bonito el plato. Y veo que, y cuando veo dices, oye, ¿y dónde está la preocupación por los insumos? ¿Dónde está el cuidado de las cosas para que no se vuelva, para que no envenenes a tu cliente sin querer? Porque luego nos vamos a quedar sin clientes, esa es la verdad. O sea, va a llegar un punto en que la gente, vamos a estar tan enfermos de tantas cosas que le metemos y que nos estamos comiendo sin saber, ¿no? Que es lo peor, porque cuando lo sabes, bueno, pues yo ya sé que esto es malo para mí y me lo como o fumo o lo que sea, sabiendo que es malo y bueno, pues ya es mi decisión propia. Cuando no sabes y tú crees que te estás comiendo algo que es bueno y resulta que es malo, oye, eso me... Este, pues no se me ocurre nada, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo vas a hacerle creer a tu cliente una cosa y al final es mala, ¿no? Entonces, le damos para adelante. Hay tres cosas que están pasando que son lo que está haciendo que realmente el trigo sea malo, ¿no? El primero es el trigo específicamente, ¿no? Hay una diferencia entre los trigos modernos y los trigos antiguos. ¿Qué pasó? Bueno, pues el trigo es una planta, como les enseñé, que ha sufrido muchas modificaciones durante el tiempo, ¿no? La mayoría las hemos hecho naturalmente, es decir, sembraban una semilla de trigo que decía, oye, esta me gusta porque da muy buen sabor, y al lado voy a sembrar otra que me resiste muy bien, por ejemplo, cuando hay mucho viento, porque cuando hay mucho viento las espigas de trigo se acuestan y o sea, se troza la vara, ¿no? Y cuando se troza ya no se levanta, obviamente, y eso, la espiga generalmente ya no sirve porque se humedece. Entonces, empezaban a generar hibridaciones naturales sembrando una semilla con otra al lado, buscando que los trigos, al polinizarse entre sí, fueran mejores. Muchísimo tiempo se han ido creando variaciones del trigo cada vez mejores de manera natural. Pero pasó algo bien triste, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Que dentro de la paliza que se metieron en Europa, se les ocurrió poner minas por todas partes. Y las minas las pusieron sobre todo en los campos. De hecho, todavía hoy pasa que de repente un tractor está nadando la tierra y pisa una mina y se tiene que y no mover nada porque explota. Y tiene que llegar todavía un equipo de gente a desactivar esas minas, ¿no? En Japón esta semana, en estos días, hubo un misil de los que aventaron los americanos que no sé, que estaban recarpetando una calle y se activó y explotó. O sea, todavía hoy hay bombas que nunca fueron activadas y que, pues, si por alguna razón hay un detonante, pues pueden explotar. Entonces todavía en Europa estuvo completamente destruido el campo, además de que no había gente para arar la tierra, porque solo quedaron los jóvenes, muy jóvenes, o la gente en medio estaba o muerta o mutilada, por lo cual no había mano de obra para seguir trabajando el campo como antes, por lo cual, como parte del plan Marshall de los americanos para mandarles dinero para la reconstrucción de Europa, también les mandaron trigo. La base, así como el maíz para el mexicano, la base de la gastronomía en Europa es el trigo, ¿no? La pasta en Italia y la pizza está hecha con trigo. El pan en Francia, sobre todo, está hecho con trigo. Incluso en Alemania, la cerveza, la que más bebe, la Weissbier, es de... En España, los embutidos para secarlos les ponían trigo porque la harina absorbe mucha humedad, secuestra la humedad. Entonces, realmente, pues que Europa se quedara sin trigo era matarlos de hambre. Pero claro, los americanos cuando vieron la cantidad de trigo que necesitaban los europeos decían, oye, pues no nos alcanza para nosotros. Entonces ahí fue donde arranca la famosa modificación genética en laboratorio de las semillas. Y la primera fue el trigo. ¿Por qué no le dicen GMO al trigo como ahora se le dicen al maíz? Por ejemplo, con la bronca que traen con el maíz que quieren importar en México y que el gobierno mexicano no les está permitiendo. Pues porque no se meten entonces. Entonces ese nombre no lo usaban, pero la primera semilla que fue modificada genéticamente fue el trigo. Y lo que le modificaron al trigo es la cantidad de proteína. Si le podemos dar para atrás a la parte de trigo de la semilla. Ok, lo que hicieron aquí fue en el endospermo, la semilla de trigo cuando tú la siembras, el germen, cuando detecta humedad y tierra, lo que hace es despertarse
y decido que ya voy a producir una planta, se come el endospermo, el germen, y luego y luego abre la semilla para sacar un pastito y del pastito sale la espiga. Lo bello del trigo es que tenemos la misma cantidad de cromosomas, por lo cual somos muy parecidos genéticamente. Y como las mujeres humanas, cuando se embarazan, lo normal en el 99% de los casos es que tengan un bebé. Y la espiga de trigo es lo mismo. Cuando sale siembras una semilla, lo normal es que salga una espiga. Lo cual hasta ahí pues todo para. Dije, oye, buscamos la cantidad de proteína que tiene el germen disponible para ver si logramos aumentar el rendimiento en el campo. Y lo lograron, porque se dieron cuenta que ponerle más proteína, en vez de aventar una espiga, había 2 o había 3. Imagínense que cada mujer, cada vez que tiene se embaraza, tiene 3 o 4 bebés cada vez. Así de extraño. Bueno, entonces, hasta ahí todo bien. Y pasamos de tener de 4 a 6 toneladas de rendimiento a 12 a 15. Lo cual, oye, pues resolvieron el problema que tenían de que no había suficiente trigo para los europeos y para los americanos. Y le damos fast forward 50, 60, 70 años de la Segunda Guerra Mundial y todos aquí andamos enfermos de que nos inflama el gluten. ¿Ah? Oye, ¿qué pasó? Ah, pues, ¿qué creen? La proteína del trigo se llama gluten. La proteína que le incrementaron al endospermo para que diera más espigas, gluten. ¿Qué es el gluten? Bueno, pues no es más que dos aminoácidos, gliadina, que es pariente de la glicerina, que es tóxica por sí misma en la naturaleza, y la glutenina, que es pegostiosa, es muy pegajosa. Entonces, al final, esas dos cuando se unen y forman la proteína de gluten, es una proteína que, uno, no nos sirve para el sistema humano, o sea, es decir, no es como la albumina o las otras proteínas de la carne o del huevo que son muy buenas para los músculos, etcétera, o la caseína, por ejemplo, en el queso. En el caso del trigo, el gluten no nos sirve, lo desechamos todo. Entonces dices, bueno, pues incrementar la cantidad de gluten no nos sirve y al contrario nos genera una indigestión. Oye, ¿por qué antes no nos hacía daño y ahora sí? Es que antes tenía bien poquito. Y entonces el cuerpo naturalmente lo que no le sirve lo desecha y no pasaba nada. Además de los procesos de fermentación que ahorita vamos a hablar, y ahora que te tiene tanto que el cuerpo no sabe qué hacer con él y además y nos cuesta mucho trabajo digerirlo porque el gluten se nos pega en el estómago, ¿vale? Entonces, eso es gran parte de lo que pues todo el mundo dice, oye, no coman pan porque o engorda o inflama, ¿vale? Regresamos a donde estábamos. Entonces, los trigos eran trigos que tenían una cantidad de gluten muy baja y tenían mucha fibra y se comían todo. No, ahorita voy a hablar de la molienda, pero vamos adelante. Ese es un video, ¿le puedes dar? Bueno, esto es en Carímbaro, ¿no? Y como parte de nuestro proyecto Origo, que significa origen, nosotros nos trajimos trigos antiguos de Europa y estoy ahí yo en el arriba del tractor con la molienda, ¿vale? Entonces ahí básicamente estoy explicando que estamos de La Palma aquí en Tarímbaro, donde tenemos una de nuestras hectáreas de trigo sembradas y es una variedad de trigo que me traje de Francia que data de antes de la Segunda Guerra Mundial y que le hice varios estudios por los cuales yo sé que este trigo nunca ha sido modificado. Además, en Europa está prohibido sembrar trigos americanos modificados, pero este trigo data de antes de los años 50, por lo cual se llama Apache, esta variedad, así se llama Apache, y es una variedad que sabemos que tiene un contenido de gluten muy bajo. Vale, y así quieres, ¿no? Ok, ahora voy a hablar de la molienda en el campo, ahora vamos a hablar de cómo molemos. Y es el tema del rendimiento. Primero hablamos de rendimiento en el campo, cuánto producimos en el campo, ahora vamos a hablar de rendimiento en la molienda, ¿no? Nosotros molemos en un molino de piedra, le perdemos más o menos el 12 o el 15%. Se vuelve granillo, sémola y el salvado. Los industriales muelen en cilindros, como este que ven aquí, este es un molino industrial. Ellos lo que hicieron fue crear un sistema de molienda que pulveriza la semilla y por lo cual esta semilla lo que hace es tener un 2 o 3%. Oye, hasta ahí todo bien, qué bueno que seamos más eficientes. El problema es que las harinas, para que no se hagan, o sea, cuando una harina tiene el germen, que son los lípidos, y yo muero la harina con todo y el germen,
eso está lleno de lípidos que cuando se oxidan se hace rancio, ¿no? Y la grasa cuando se oxida se hace rancio. Entonces, los industriales para que las harinas duren un año en anaquel, le quitan el germen, ¿vale? Uno, le quitan, digamos que lo bueno, que es el germen, y la otra cosa es que para que lo obtengan este rendimiento tan bajo, lo que hacen es someter a la harina a un proceso de blanqueamiento. El blanqueamiento lo que hace es suavizar el trigo para que puedan sacarle mayor extracción. El blanqueamiento lleva cloro con agua caliente, ¿vale? O sea, el cloro con agua caliente lo que hace es abrir el poro del trigo para que entre el cloro, ¿no? Como los hombres cuando nos rasuramos, las mujeres cuando se depilan se aplican calor para que abra el poro. Lo mismo pasa con el trigo, le aplican agua caliente para que abra el poro. El cloro suaviza la semilla, obviamente destruye las propiedades, al mismo tiempo blanquea el trigo, es decir, el trigo se vuelve blanco, ahorita van a ver una comparación de las harinas, y eso es lo que ayuda a que tengan muy buen rendimiento a la hora de moler, pero nos están dando puro almidón. Tanto así que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo, bueno, esta práctica la vamos a permitir siempre y cuando ustedes enriquezcan o adicionen las harinas a posteriori con vitaminas y minerales, obviamente de origen químico, ¿no? Y por eso las harinas están enriquecidas. Ustedes vean cualquier harina en el supermercado o industrial o la que compren y van a ver que no dice solamente harina de trigo, dice 50,000 cosas más, harina, zinc, ácido fólico, ácido ascórbico, hierro, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo trae el trigo naturalmente y de origen natural. Pero al hacer este proceso, se lo tienen que meter de manera artificial. ¿Vale? Le damos la siguiente, por favor. Esto es nuestro molino en Origo, ¿no? Entonces, básicamente, este es un molino de piedra. Claro, a diferencia de los que se enseñé en las primeras imágenes que eran de agua o de aire, el mío es eléctrico, pero es un molino de piedra, muele de la misma manera. Decimos, oye, primero que nada, pues buscamos las semillas adecuadas y lo molemos como Dios manda, no le metemos obviamente ningún tipo de mejorante aditivo, químico, ni cloro, ¿vale? Entonces, realmente nuestras harinas son naturales. Vamos a ver una foto de cómo son las harinas. Aquí van a ver la diferencia. La foto de la izquierda es la harina blanqueada y la foto de la derecha es la harina que no ha sido blanqueada para que vean la diferencia de color. La harina es de un color perla. Ese color blanco yo no lo conozco en la naturaleza de ninguna cosa, ¿vale? O sea, eso es químico, ¿no? Realmente es blanco de ese color, ¿no? Todo es este color perla que es el color natural y claro que ahí están presentes. Ojo, no es una harina integral. Esto está tamizado, ¿vale? O sea, la fibra sí se la quitamos, ¿vale? O le dejamos un poquito. Y así quiero hacer un pan más integral, le incorporo más fibra para que sea más oscuro y más integral. Pero esto es lo que le llaman en inglés whole grain o harina de trigo entero, que es todo el grano entero molido y solamente le quitamos un poquito de fibra cuando queremos hacer panes como los croissants o un pan de caja blanco que no sea tan... Pero sí tiene el germen, ¿vale? Y por eso obviamente se pintan. Naturalmente yo esta harina no me dura un año en anaquel. Lo máximo que le he hecho pruebas son 3 meses. Antes de que obviamente con el contacto con el oxígeno se empiezan a hacer rancios. ¿Vale? Y la harina blanca te dura lo que tú quieras, un año en anaquel. Y esto es puro almidón con químicos. ¿Vale? Entonces lo que hace daño es esa harina de esta lado. Y lo más padre de todo es que cuando tú vas con un molino y le dices, porque me pasó a mí tal cual, ¿no? A ver si no me linchan los molinos industriales por andar diciendo estas cosas, pero pues al final se tiene que decir. Cuando yo llegué de Francia, recetas de pan que me enseñaron allá, no me salían, ¿no? No me salía nada. Y dije, Dios mío, no aprendí nada, no me sale. Y le hablé a mi maestro panadero, le dije, oye, no me sale. Y me dijo, pues vente, ¿no? Me regresé a Francia y ya tenía todo acá. Me regresé a Francia y me dijo, tráete tu harina para hacer aquí pruebas con tu harina. Entonces me llevé harina. Y cuando la vi, dice, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué está tan blanca? ¿Y por qué tiene tantos ingredientes de etiqueta? Y tampoco le salió a mi maestro. Entonces ya me dijo, ahí sabes qué es que esto tiene tantos mejorantes y aditivos naturalmente presentes que esto perdón, pero no sirve, ¿no? Fue a raíz de eso que yo compré el molino y me lo llevé y empecé a hacer todo esto, ¿no? Al inicio yo iba a hacer pan francés según yo. Y pues al final no es principalmente mi concepto, sino eso, oye, vamos a hacer pan sano. Entonces, bueno, pues aquí pueden ver la diferencia de las harinas. Vamos para adelante. Y la última etapa, ¿no? Pues que hay que decirla, ¿no? Es la etapa de la fermentación, ¿no? El industrial, ¿no? Que ven del lado, que es del allá, el lado izquierdo, contra la fermentación natural, con lo que hoy le decimos masa madre, ¿no?
Digo, es que no me voy a extender porque aquí me daría para hablar 10 horas de este tema, pero básicamente para que todos nos quede claro la diferencia, mucha gente cree que se parecen porque parte del proceso es similar, ¿no? Fermenta. La levadura es un hongo y la masa madre es una bacteria. O sea, son animales totalmente distintos. La levadura, si lo viéramos y lo trajéramos aquí, sería como si fuera del tamaño de una hormiga y la masa madre sería como el tamaño de un elefante, visto desde el microscopio, ¿ok? O sea, la levadura es muy pequeña, se requiere lentes de magnificación muy grandes para poderlas ver, los hongos son muy pequeños y las bacterias de la levadura, de la masa madre, perdón, son como unos elefantes, son gigantes, ¿no? O sea, se ven como casi que con un lente primario, ¿no? ¿Qué hacen? Les traigo un estudio que yo le mandé a hacer. Me fui a Estados Unidos a hacer un estudio de la misma harina, un comparativo. Pero básicamente la levadura lo que hace es fermentar muy rápido, ¿no? Tengan en cuenta que la levadura no existía hasta hace 100 años, ¿no? O sea, antes de esto la levadura industrial no existía, ¿no? Lo más parecido a la levadura, que es el Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de cerveza, es que donde había gente que hacía cerveza, a recoger la espuma de la cerveza para ponérsela al pan para fermentar. Por eso se llama levadura de cerveza. Pero pues eso se pudre en un día, ¿vale? O sea, la levadura de cerveza es muy reactiva y eso se pudre en un día. Hasta hace 100 años que el SAFRE y las empresas empezaron a hacer estas levaduras industriales que conocemos hoy, frescas o secas, pero eso fermenta. Los que han hecho pan saben que eso fermenta en 2 o 3 horas en función del calor y de la cantidad de levadura que le apliquen. Por lo cual, pues el modelo del capitalismo que tenemos, que todo tiene que ser rápido y muy eficiente, y muy barato, obviamente, pues es hacer pan, levadura. Y la masa madre es todo lo opuesto, ¿no? Así como un elefante es grande, también es torpe. La masa madre es muy torpe, ¿no? Y ya se está muy quisquillosa. Porque lo que le gusta comer no es azúcar, como al hongo, sino le gusta comer proteína, o sea, el gluten. Y lo más interesante es que lo hace de dos maneras. Uno, literal, se lo come, porque recordemos que en la fermentación lo que hacen las bacterias es, pues llegan, nacen, comen, se reproducen. Entonces, estos se comen el gluten, pero además la bacteria, a diferencia de la levadura, que no solamente produce alcohol, sino produce acidez. O sea, baja el pH de la masa y un pH bajo ayuda a degradar el gluten, ¿vale? Y para que vean que esto no es choro y que a lo mejor muchos ya han escuchado muchas pláticas de la masa madre, no me voy a detener aquí, pero darle a la siguiente. Quiero que vean este estudio. Este estudio se lo hice en Estados Unidos en 2016 y el estudio es la misma. Me llevé mi masa madre de aquí y usé levadura industrial, que es la parte de arriba, 3 horas de fermentación con una harina que compré en Estados Unidos, esta King Arthur, y en el segundo lugar es la misma harina, pero con mi masa madre, 16 horas de fermentación, que es lo que fermenta, con masa madre, y la misma harina, y vean en la última, el proceso se llama ELISA, por si alguien un día lo quiere hacer, solo lo hacen yo en un laboratorio en México que lo haga, pero en Estados Unidos sí, se llama ELISA, y al final ven las partes por millón de gluten que tiene, ¿vale? En la que fermentó con levadura, 80,000 partes por millón, y la que fermentó con masa madre, 38,000 partes por millón, ¿vale? Para que no digan, ay, no, es que esto es un speech. No, no es un speech, ahí está, científicamente comprobado, que sí, que la masa madre baja el gluten en el producto final, ¿vale? Y estos son estudios de laboratorio que están firmados y están avalados. Entonces, cosas. La semilla de trigo, hablé de la molienda y hablé de la fermentación. ¿Por qué antes hacer pan era bueno y era muy nutritivo y ahora ya no? Pues ya lo saben, ¿no? Estamos sembrando trigos altamente llenos en gluten, estamos moliendo mal por un proceso de clarificación y además estamos fermentando con levadura. ¿Todo por qué? Porque queremos hacer pan rápido. Y yo aquí les puse, ¿me das la anterior? ¿La anterior? Es la anterior. Aquí abajo les pongo, el principal ingrediente de un buen pan es el tiempo. ¿Vale? O sea, 16 horas de fermentación no se lo puede ver industrial. ¿Se dan cuenta lo que son 16 horas de fermentación? Es hacer el pan hoy para hornearlo mañana. Entonces, realmente, les cuento todo esto porque esto al final es un desafío de decir, ¿cómo podemos hacer pan que obviamente tiene que saber bien? Vamos a la última fecha. No, si ustedes me preguntan, oigan, la que sí.
¿Para ti qué es un buen pan o cuáles son las buenas características del pan? Y yo les digo, oigan, pues sí, calidad organoléptica. ¿Qué es organoléptico? Que se vea bien, que huela bien, que se vea bonito, la apachurra se oiga crujiente o sea suave si es un pan suave. O sea, la parte, digamos, de las características del pan, sí, tiene que saber bien y todo eso. Pero no nos podemos quedar ahí. Yo veo que muchos, los que quieran ser panaderos, se centran en, se tiene que ver bonito y le voy a poner ahorita que es Halloween, le voy a hacer la concha que tenga forma de calabaza y que tenga forma de momia y que tenga, y ya. Lo padre de mi concepto es que se vea bonito. No digo que no, por supuesto, lo pongo incluso en primer lugar. La calidad organoléptica tiene que estar, ¿no? Luego tiene que ser saciante, ¿no? ¿A quién les ha pasado que se comen una barra de pan Bimbo y no se llenan? ¿No? O sea, el pan tiene que tener una función de saciar. Es decir, oye, yo me como un sándwich, ¿no? Y ese sándwich me tiene que saciar. No solamente me tiene que saber rico a la boca, sino me tengo que sentir satisfecho. Y la tercera es que tiene que ser muy nutritivo. Es decir, que, oye, pues lo que me estoy comiendo me tiene que hacer bien. Que me estén, al contrario, me estén engañando, ¿no? Entonces, pues realmente lo que nos hemos concentrado en Origo, que por eso es origen, y que pues fue un poco sin querer. Yo cuando regresé a Europa, les decía, no me salía el pan, y dije, bueno, pues ¿qué pasó? Me tuve que regresar, luego compré el molino dichoso para decir, oye, ¿sabes qué? Esto vamos a hacerlo como Dios manda, y me regresé un paso atrás a volverme harinero, y luego cuando empecé a hacer harinas dije, bueno, ¿y ahora cómo le hago para encontrar trigos bajos en gluten? Y luego, bueno, tengo contactos allá en Francia, estas semillas, importarlas fue un desastre. Y me van a decir, oye, ¿y por qué esto nadie ha dicho nada? Y bueno, pues la triste noticia es que hay mucho lobbying, ¿no? El lobbying es, pues hay abogados que se dedican en las cortes a, pues, influir por medio de dinero, de sobornos, para que, pues, estas cosas no se sepan tanto. Es como con el tabaco, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos tardamos de que el tabaco sabíamos que era cancerígeno a que empezaban a poner leyes, ¿no? Pues tardaron 30, 40 años porque hubo mucho dinero de por medio lo más que pudieran, ese tipo de cosas, y tristemente con el trigo está pasando lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, les cuento un poquito nuestro diferenciador principal en Origo es ese, ¿no? Que queremos hacer las cosas como se hacían antes, no es que estamos una revolución, pues al final lo que queremos es que se siga haciendo el pan y que se siga comiendo el pan como se consumía hasta antes de los años 50 y que era un alimento que era altamente nutritivo, altamente saciante y sobre todo, pues, y que cada vez veo que la tendencia en el sector de la panificación es los productos sin gluten, ¿no? Los productos, porque ahora están las dietas keto, están las dietas, ¿cómo se llama? Atkinson, todas las dietas bajas en gluten, bajas en todo esto, y claro, tienen una razón de ser. Hemos abusado tanto del sistema, hemos abusado tanto de los procesos de la harina, de la siembra, de la fermentación, sin una ética, que ahora ¿qué pasa? Pues que dices, chin, híjole, pues ¿para qué me vuelvo panadero? ¿No? Si hay aquí gente que quiera dedicarse a la panadería, a lo mejor dices, pues a lo mejor ya no va a haber pan para cuando yo me gradúe, ¿no? A lo mejor ya el trigo no va a tener sentido porque pues resulta que es veneno. Y entonces pues probablemente la plática es, pues no, el trigo no es veneno. Esto es lo que está pasando. Hay maneras de decir, yo, o sea, mi sueño es decir, oye, ¿cómo podemos hacer un pan con trigo que no le caiga mal a los celíacos y a la gente intolerante al gluten? ¿Vale? Creo que ya ¿no? Les agradezco muchísimo y si quieren abrimos la sesión de preguntas. Muchas gracias. ¿Cuánta información, no? Muchas veces nos vamos con lo primero. ¿Cuánta información, no? Muchas veces nos vamos con lo primero que vemos. Ni siquiera aquí en México, por ejemplo, es muy diferente a Sudamérica. También calidades de harinas, ¿no, chef? Desde los, bueno, por ejemplo, en Sudamérica, los ceros, triple cero, dos ceros, un cero. Y creo que nos toca adentrarnos más, informarnos más con lo que nos estamos alimentando. Así que abrimos preguntas. ¿Quién gusta? Ok. ¿Allá atrás? Adelante. Bueno, yo quisiera preguntarle algo porque hay algo que me llamó mucho la atención que dijo.
Por ejemplo, el pan tiene que fermentar mucho tiempo, pero por ejemplo, si es un prefermento como un Polish o una viga, que son fermentos que le duran muchas horas, ¿ahí cuánto afectaría en el pan final? Sí, masas madre, o de sí, de los fermentos, prefermentos, vamos a decir así, hay dos tipos. Los que están hechos a partir de bacterias, que son la masa madre, y que ese es un cultivo que se está, pues, cada día alimentando. De hecho, la masa madre, cuando yo me la traje de Francia, me la dio mi maestro, ya tenía 80 años. Es una masa que le dio su maestro a él y así, ¿no? Me la traje, por cierto, en un bote de yogur tipo danonino, porque pues es un cultivo bacteriológico y obviamente era ilegal. Entonces lo metí así como yogurt y cuando llegó el perro así en el aeropuerto a fatear sudando, ¿no? Pero bueno, no me pasó nada. Y tiene una fermentación, una consistencia como lactosa. Los que han visto la masa madre, sobre todo la que es muy húmeda, parece un poquito yogur. Y luego están en el mundo de las levaduras, ¿vale? Que son dos, ya les enseñé la diferencia, ¿no? Son dos mundos completamente distintos. Está ya sea a la masa, cuando hacemos una masa podemos inocular con levadura directamente en la masa para hacer un pan de caja en 2 horas, o podemos hacer lo que menciona el compañero, que es a partir de un prefermento de levadura. Ojo, no lo confundan por favor nunca un prefermento como un Polish, una viga, una esponja, o una masa vieja con masa madre. No, sigue siendo levadura y solamente produce alcohol y dióxido de carbono. No tiene que la masa madre. Sin embargo, estos prefermentos se usan, uno, puede ser para ganarle tiempo, o dos, sí pueden mejorar el sabor o la consistencia del pan, ¿no? El Polish es un prefermento que es partes iguales de harina y de agua, con muy poquita levadura, que se deja fermentar durante mucho tiempo, pueden ser incluso como una masa madre de 10-12 horas, depende si lo dejan en el refri o no, de 2 o 3 horas afuera, y Polish de noche en refrigeración, y esto va a ser completamente distinto, pero me voy a meter en temas ya muy técnicos, pero no son lo mismo, ¿no? Al final son prefermentos a base de levadura que te pueden mejorar la consistencia del pan. Un Polish o un prefermento no lo puedes cultivar como la masa madre, porque como son hongos, los hongos pudren todo. O sea, el hongo lo que hace es soltar esporas microscópicas, que su función es degradar todo a un nivel, pues prácticamente desintegran todo y lo pudren. Entonces, si ustedes tienen una masa madre, o sea, una masa madre le das de comer 80 años, padrísimo. Si tú tienes un Polish o un prefermento y le quieres dar de comer al cuarto, quinto día, aunque le estés refrescando con orina, se te va a podrir y va a oler a caña, ¿vale? Entonces, por eso no son lo mismo ni producen alcohol. Te puede ayudar a fermentar más el pan. ¿Con qué propósito? No lo sé, porque al final, como la levadura no se come gluten ni tampoco produce acidez, la cantidad final de gluten va a ser la misma. Lo que te hace el prefermento es facilitarte el proceso de amasijo o el proceso de formado de la pieza. O sea, te ayuda en obrador a formar, pero no te va a hacer pan más digesto o más sano. No sé si contesté tu pregunta. Sí, está bien. Igual, no sé si puedo otra pregunta. Adelante. Por ejemplo, algo que bueno que yo siempre he tenido duda y que no me han sabido responder es el rollo de la levadura. Eso, ¿cómo se explica? Es la levadura de bolsita. Me voy a ir un escalón más hacia arriba. En el mundo vamos a decir, los que trabajamos con pan, con harina, vamos a agarrarlo así como me voy a ir el escalón más arriba. Hay los que trabajamos harina para hacer pan y los que trabajamos con harina para hacer pasteles, ¿vale? Entonces, la diferencia, y siempre digo dentro de la gastronomía y de las diferentes disciplinas, que todas son muy complicadas y todas tienen su... Pues, no soy chef, lo poco que sé, o sé por la escuela de panadería o autodidacta, pero la panadería es de las pocas áreas de la gastronomía que trabajamos con algo que está vivo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes hacen una masa de hojaldre para hacer orejitas o 1000 hojas, esa masa no lleva levadura. Si ustedes hacen una masa de hojaldre para hacer croissants, esa masa lleva levadura. Y eso es toda la diferencia. Pero es una diferencia abismal, ¿no? ¿Por qué? Porque al poner la levadura estás trabajando con algo que está vivo. Al estar vivo, si hace calor, si hace frío, si le diste mucha fuerza, poca fuerza, casi que si le pones música clásica, no, estoy exagerando, pero va a reaccionar diferente, ¿no? Si el agua estaba más caliente, estaba más fría, si le diste más tiempo en el amasijo, le diste menos tiempo en el amasijo, todo eso te va a variar el producto. En un producto que no lleva levadura o que no está vivo, no lo tiene. Cuando ustedes hacen, entonces, hablando de la repostería, la diferencia entre la panadería
Y la repostería es que los panaderos trabajamos con bacterias y hongos que están vivos. La repostería trabaja con agentes leudantes, ojo, leudar es de levantar, que son químicos y que pueden ser el bicarbonato de sodio, por decirte uno, ¿no? O el polvo para hornear, que no están vivos y que no tienen más que una función química que es esponjar por medio del contacto del agua y las sales con el bicarbonato, por ejemplo, ¿vale? Pero solamente esponjan, no fermentan, o sea, no producen alcohol. Se llama alcohólica panaria porque producen alcohol y produce dióxido de carbono. Para eso fermentamos el pan. Nadie me preguntó, ¿para qué fermentamos el pan? Pues para que no sea un masacote, para que no sea un tamal, ¿vale? Realmente es por un tema de consistencia. Y además por un tema de predigestión, ¿no? Con la masa madre. Entonces, con la repostería es lo mismo. ¿Para qué le ponen agentes químicos? Pues para que esponje el pan para un pastel, por ejemplo, y que no sea un masacote, ¿no? Entonces, pero en ese caso no está vivo, ¿vale? Y su función únicamente es de textura. En la panadería tiene una función de textura y si es con masa madre, tiene una función de digestión. No sé si te contesté. Sí, está bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Aquí, Chef Rocío, adelante. Hola, Hola. yo quiero hacer dos preguntas. Una es rentabilidad y rentabilidad. Tengo entendido que la harina ya no la importan, ya más bien la hacen aquí en Tacámbaro y ustedes la procesan. Entonces, sobre ese tema, me imagino pues que obviamente en temas de sostenibilidad ayuda muchísimo a una importada, ¿no? ¿Qué tan rentable viene siendo una harina de este tipo contra una comercial que se vende, digamos, en todos los supers? Pues ahí, ¿no? Como empresario, más que como panadero, como empresario, tenemos que encontrar ese equilibrio. Porque las tentaciones de hacer más lana siempre van a estar ahí. Pero eso les puede pasar en cualquier... Es típico, oye, tengo tal platillo, el chocolate, ¿no? Oye, me trajeron uno más barato. Hablaba la chef Sandra también ahorita del café, ¿no? El café típica. Bueno, pues no se llama típica por nada, ¿no? Se llama típica porque es el más típico de todos. Y naturalmente y dices, oye, ¿es el mejor? Yo difiero un poquito en que creo que no es el mejor café para nosotros, pero sí es un reto. La verdad es que ese es el reto porque hoy vivimos, o sea, si me voy a un nivel como del capital o de crítica al capitalismo, estamos construyendo un sistema en el que nos estamos volviendo presa de él, o ya somos presa de él, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con eso? Todo este tipo de cosas que son como Dios manda, como hemos hecho desde los egipcios, ahora resulta que es carísimo de hacer. Pues porque y creamos un sistema en el que ahora todo es bien caro. Hershey, a ver, un chocolate Hershey, ¿cuánto chocolate tiene? Realmente. O sea, dices, pero claro, y sacas tus chocolates y digo, oye, ay, qué caro. ¿Contra qué? ¿Contra Hershey? Claro. Qué caro mi pan contra el de Bimbo, claro. Y complicado es explicarle a alguien que, oye, te va a salir más caro el hospital. Te va a salir, o sea, ¿sabes qué te estás comiendo? ¿No? Una vaca con clenbuterol ahí. Dices, híjole, qué horror el sistema en el que estamos, todo por bajar costos y eficientar. ¿Alguien vio la película de Interstellar? ¿Quién no vio la película de Interstellar? Bueno, no sé si se acuerdan porque no se trata de eso en la película, pero al principio, se trata de que están buscando otro planeta, porque ya nos acabamos y que había una plaga de unos como cigalas de este tamaño. Bueno, resulta que era porque modificaron tanto las semillas que las cigalas al comerse esas semillas modificadas crecieron tanto que se volvieron una plaga imparable y se estaba acabando el mundo. Bueno, eso es lo que nos está... Digo, es una película, entiendo que está exagerado, pero al final si no cuidamos nuestro planeta, ya más allá del tema hippie, de que sí, o sea, yo no sé si eso ya no nos puede llegar a pasar, ¿no? Y decir, oye, ¿qué pasó con el cacao, no?
sea, para la FAO, mucho tiempo en Roma, y uno de sus proyectos fue Costa de Marfil, siembra de cacao. O sea, ese proyecto me lo sé de pe a pa. Y justo hizo que estaban las Naciones Unidas de por medio, y fue un desastre porque hubo gente que quería tener el control de la siembra de cacao, y en vez de seguir lo que la ONU propuso para el cacao, empezaron a hacer lo que se les dio su gana, y hizo un desastre. Y esas consecuencias de no haberlo hecho bien, mi papá era de los principales ingenieros de ese proyecto. Costa de Marfil, lo sé, así. Y digo, qué pena que todo por hacer dinero, ¿no? Para luego ese dinero usarlo para curarnos. En vez de decir, oye, mejor vamos a cambiarnos, vamos a educarnos. O sea, esto que estamos haciendo aquí es educarnos. Y ustedes, su trabajo como chefs que van a continuar este legado es, ¿cómo educo a la persona que me viene a comprar el pan para que entienda, oye, es que mi pan no está más caro porque yo le gano más? Ojalá. Ojalá. Ojalá yo gane lo que gana Bimbo. O sea, mi pan no es que yo le gane más, mi pan es más caro porque mis insumos son más caros. A ver, vemos que nada, ¿no? Y también lo dijo el chef Darwin. Y lo dijiste bien rápido y no sé si entendieron lo que dijo, pero dijo, es que el cacao es un commodity. A ver, deténganse ahí tantito. Estamos diciendo que hay gente en Chicago de ingredientes que en su vida ha visto una semilla de cacao o de trigo, porque by the way, el trigo también es un commodity que también se cotiza en la bolsa de cacao de Chicago, y nadie ha visto una semilla de trigo en Chicago. Y sin embargo, ellos deciden cuánto vale. Y tú dices, ¿cómo un gringo en Chicago le va a decir a un agricultor en México a cuánto tiene que vender su trigo? A ver, imagínense lo ridículo. Es que es ahí donde digo, somos víctimas de nuestro propio sistema. O sea, somos tan listos que creamos un sistema que nos autodestruye. Fíjense qué barbaridad. Y claro, cuesta muchísimo tratar de salir de ese sistema. Y todo está en contra, ¿no? Lo decía también el chef, y ahora parece que estoy lavando dinero, ¿no? Cuando lo dijo Sandra con el SAT. Todos esos son sistemas para importar mi trigo. Si era trigo para moler, no había problema. Si era trigo para sembrar, uy, la Zagarpa me la hizo, pero de cuadritos. Tráete semillas de cacao para sembrarlas aquí de otro país, a ver cómo te... O sea, digo, si son de aquí no hay bronca, pero si son de otro país para sembrarlas, y es para sembrarlas, te la hacen de cuadritos. ¿Por qué? Porque hay mucho proteccionismo a este sistema que hemos creado para que sea cuidar a las empresas grandotas. A ver si producen mucho empleo, qué bueno. Además, háganlo haciendo productos sanos y no pseudo sanos, ¿no? Y el problema es que si salirte del sistema es muy caro y tristemente es una cosa que hoy solo lo pueden pagar algunos. Qué padre sería que logremos cada vez ser más, que nos preocupemos por esto, que cada vez haya, porque por ejemplo, el trigo en Chicago, por ejemplo, dice, el trigo a la tonelada vale 6 pesos el kilo, ¿no? O sea, 6,000 pesos la tonelada. Pero entonces, ¿qué hace el agricultor? Siembra trigos industriales modificados para que le den 15 toneladas por hectárea. Cuando yo llego con mi agricultor, que yo le rento la tierra, yo ya no le pago por el tonelaje que produce, yo le pago por los metros cuadrados que él me renta. Y me dice, oye, a mí esto me tiene que dar, no sé, voy a decir una sola, 20,000 pesos por hectárea. Produzca lo que produzca. Es más, si me cae una helada, una lluvia y se me va la basura a la siembra, me la trago yo. El agricultor yo le pago su lana como si estuviera rentando una casa, ¿vale? Ok. Pero a mí me produce de 3 a 6 toneladas en el mejor de los casos. Entonces, pues claro, yo ya me desapego de lo que me dijo Chicago. A mí mi tonelada me costó 12 pesos, no 6. Pues, naturalmente, pues para tratar de que sea negocio tengo que ir repartiendo esos costos entre la siembra, la molienda y la panificación, pues para que salga, ¿no? Y otra vez, como lo dijo la chef Sandra, sí da lana, pues aquí estamos y la verdad es que Origo es una empresa sana, tengo 140 colaboradores, facturamos bastante bien, pueden hacer este tipo de cosas, sí es un calvario, sí es bien difícil, sí tienes a todo el mundo en contra, sobre todo los industriales, ¿no? Y pues digo, a ver si no me linchan, ¿no? Porque siempre que salgo a hablar de las harinas, luego los molinos me hablan, oye, ¿no? Y pues sobre todo Mexipan, pues ahí están todos los Alizón de compañía, y están, pues oye, qué bueno, que haya negocio para todos, pero al final nuestro deber es comunicar al cliente, oye, nada más tienes que saber, y ya si tú te lo comes,
Es como fumar, oye, fumar hace daño, tú te fumas, ¿no? Pero tiene que ser una compra consciente. Porque si no lo dicen, el problema es que ahora los nutriólogos sí nos meten a todos parejos en la canasta de que la harina hace daño y no es así, ¿vale? Lo que sí es que cuesta más caro hasta que logremos que haya muchos panaderos, que entonces logremos rentar muchas hectáreas de tierra y que logremos que abaratar ciertos costos para que la producción de harinas, como se ha sido, no es como las hago yo, porque hacían hasta antes de la revolución industrial, se vuelva a hacer así. Y entonces, obviamente buscando eficiencias donde no dañes al producto, donde no envenenes al cliente, las eficiencias son bienvenidas. ¿No? Si yo soy alguien que cree muchísimo en la tecnología, en la empresa todos traemos laptops y tengo un RP y un sistema conectado y todo funciona en la nube. O sea, soy alguien que cree mucho en la tecnología para buscar eficiencias donde no daño. Pero si yo sé que lo que estoy haciendo, por yo ganarme 3, le puede caer mal a mi cliente, ahí entras en un debate de ética. ¿Vale? Entonces, sí cuesta más caro. Tristemente, ahí está el desafío de cómo le haces para encontrar una balanza entre que sea negocio y sí, exactamente. No sé si te contesté. Sí, claro. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, Y ya. rapidita. ¿No? Sí. ¿Cómo funciona? Bueno, más bien, ¿cómo afecta la masa madre en las masas laminadas? ¿Se puede trabajar de masa madre o bueno, no prefermente, para meterlo a una masa, bueno, no me estoy imaginando una lámina que me lleva levadura, sino más bien para sustituir las que llevaran a hacer algún tipo no sé, algo ahí raro para los croissants, me estoy imaginando tal vez. Ok. ¿Se podría? En Oregon, todos mis panes tienen masa madre. Es más, las galletas tienen masa madre. Estamos trabajando ahorita, vamos a poner una heladería bueno, ya pusimos una heladería en el centro donde está Fortunata y Jacinta. El grupo es Origo y Café Michelena, que es una librería en el centro muy bonita, y Fortunata y Jacinta, que hacemos churros y donas. Y ahorita agregamos helados y estamos trabajando con el chef Brandon aquí para hacer un cono de helado que tenga masa madre, el cono del helado. ¿Por qué? Porque, digo, si no está fermentado con masa madre, es indigesto. Entonces lo que estamos buscando es que sea lo más digesto posible, ¿no? Otra vez, la masa madre lo que hace es como esa función de sí digerir por ti el trigo. Al final, me voy a ir así bien químico, pero lo que nos falta en el estómago para digerir el gluten es una enzima, ¿ok? Lo que tenemos son enzimas. La gente que no digiere la lactosa es porque le falta una enzima para digerir la lactosa. El trigo es una enzima con la que el ser humano no nace. No tenemos nadie a lo mejor algún día evolucionaremos, estaría para la evolución genética que siga del ser humano ya pueda digerir el trigo, pero nadie tenemos la enzima que digiere el gluten, por eso nos cae mal. La masa madre es como si le metiéramos, es como si tomaras una pastilla para digerir el gluten, pero se la pones al pan, ¿vale? Porque hay gente que se come hay pastillas para la lactosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate que a la masa madre es como si fuera una pastilla para digerir el gluten, pero se la metes al pan. Entonces, se la puedes meter a un croissant, por supuesto. El panadero, la técnica en que mucha gente cree que masa madre es igual a acidez en sabor. Y una cosa es la acidez en la masa, que se mide con un pHímetro. Para los que no sepan lo que es el pH rápidamente, es la cantidad de hidrógeno que tiene una masa, ¿no? Partículas de hidrógeno es pH. Entonces va de escala de 0 a 14. Entonces, pues el agua, por ejemplo, está a 7, que es lo más neutro. La harina está también como a casi 6.5 y una masa madre tiene que estar a 4.1 para estar lista para usar. O sea, sí es algo muy técnico, pero el arte es cómo le haces para que no sepa dulce, no sepa ácido. Entonces, ahí es donde tú tienes que equilibrar con mieles, con ciertos azúcares, con tus procesos, para que no se te acidifique la masa lo suficiente para que lo detecte el paladar en un producto que no debe ser ácido. Ojo, quiero decir muy claro, masa madre no es igual a panes ácidos. Si lo quieres que sepa ácido, como por ejemplo un pan campesino, rupestre, tal, que quieres que tenga ese sabor ácido, claro, déjalo diseñar. En un pan de masa madre, en un pan de croissant, lo que tienes que hacer es combinar la levadura con la masa madre. Ojo, yo no estoy en contra de la levadura, ¿eh? No vayan a pensar que yo lo que digo es combínenlas, ¿vale? O sea, para que tengan los dos beneficios, la velocidad de la levadura con los beneficios de la masa madre, ¿vale? Entonces ahí es el arte del panadero en entender tus recetas para que sí le puedas meter este beneficio nutritivo de digestión sin que se te acidifique,
Lo que sí tienes que tener es la temperatura del espacio donde lamines con mucho frío, porque si no se te va. O sea, combinas levadura con masa madre, eso tiene una fuerza de fermentación. Necesitas tener un espacio frío y tener un congelador al lado que laminas, congelas, o sea, enfrías, bajas la temperatura, porque cuando laminas generas fricción y esa fricción calienta la masa, ¿no? Entonces tienes que ser muy rápido a la hora de laminar y congelar. Pero ya eso, me metería una clase como casi que demostrativa. Pero sí, yo le pongo la masa madre para las galletas, la seco, agarro hoja de papel sulfurizado, extiendo masa madre, se seca como una hostia, como una oblea, la meto a la licuadora, se hace polvo y eso se lo pongo a mis galletas. O a los panqueques o lo que tú quieras. O sea, incluso en repostería le puedes poner, porque al bajar el pH, degrada un poquito el gluten. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, también es un gusto para nosotros darle este reconocimiento de parte tanto de Mexipal como de la Universidad Latina de América, en donde también ya nos acompaña Méndez, quien ahorita nos va a ofrecer unas palabras. Pero, chef, muchas felicidades.